Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Mi Capricornio, recuerda que tú eres el hacedor de tu vida y de tu propia realidad. También te quiero invitar a que iniciemos esta lectura con una oración, agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Quiero comenzar esta lectura con unas palabras de poder para ti. ¿Listo? Te dicen que hay algo que tú no has podido entender hasta el momento. Bueno, listo. Ya esta es la oportunidad de que tú lo entiendas, lo vas a comprender perfectamente, pero también te dicen que cuides tu equilibrio mental. No te dejes afectar tanto por personas negativas, actitudes o lugares negativos para ti. Si quieres escribir alguna palabra de poder en los comentarios de este video, bueno, escribe yo soy luz y yo soy tranquilidad, o escribe hecho está. También puede ser en los comentarios de este video. Bueno, mis Capricornios, vamos a comenzar nuestras lecturas para economía, para parejitas y también para el amor. Bueno, vamos a comenzar con la economía y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos, suscríbete y me das ese super like y nos apoyas. Listo, con respecto a tu economía, me dicen las cartas que hay cierta situación relacionada con este aspecto de tu vida que requiere de cierto asesoramiento legal o estás en un proceso legal con respecto a esto para solucionar algún problema o una dificultad. Esto te está causando a ti bastante tristeza, como mucha depresión y un bajonazo en tu rendimiento en esta área de tu vida. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que tienes que dejar atrás las dudas. Listo, las cosas tal vez no se ven bien en este preciso momento, pero es momento de avanzar, no es momento de dudas y es momento de ver que hay más opciones aparte de las que tú te has planteado hasta este momento para solucionar la dificultad que tienes en este instante. Te dicen que te calmes, que mires más hacia adentro en tu tranquilidad. Recuerda que con angustia, con ansiedad no vas a poder tomar buenas decisiones ni en este aspecto de tu vida, perdón, aún se me va la voz un poco, bueno, ni en ningún otro aspecto de tu vida. Bueno, mira, me dicen las cartas que todo depende de ti en este momento, todo depende de ti, de tu voluntad, de lo que tú quieras hacer con tu vida en este aspecto y no solamente en ese aspecto, sino en tu vida en general. Bueno, me disculpan por la voz, por favor. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en este día de hoy. Bueno, aún estoy un poquito mal de la garganta, les pido disculpas por eso, pero aquí estamos al pie. Bueno, vamos a ver mis solteritos y mis solteritas, cuál es su situación en esta ocasión, que me les dicen las cartitas. Bueno, te dicen las cartas, hay ciertas cosas que hay que resolver, sí, pero tú tienes o vas a tener la suficiente claridad mental para hacerlo, para resolverlo. Esa cuestión legal que tal vez tienes, aportas, aún es tiempo de solucionarla hablando, es tiempo de solucionarla conciliando con estas personas. Bueno, mira, no te dejes manipular por personas que emocionalmente no son leales contigo. Tú sabes de quiénes se tratan, quiénes son estas personas y bueno, es mejor que te alejes de estos personajes porque lo único que buscan es su propio beneficio. Tú sabes quién son, también hay personas que te quieren, que te estiman de verdad y que no están por las ramas como esta persona o estas personas que solamente quieren, bueno, sacar su propio beneficio para ellos mismos. Te dicen también tus guías espirituales que es momento de sanar, es momento de perdonar, de perdonarte especialmente a ti mismo, a ti misma, por todas aquellas cosas que hayan sucedido en tu vida. ¿Listo? Hay muchas cosas que sí son tu culpa, tu responsabilidad, pero hay otras que no. ¿Listo? Pero sí es nuestra responsabilidad al 100% tratar de sanar de cualquier aspecto de la vida que nos esté sucediendo. ¿Listo? No quedarnos ahí para que las cosas sigan empeorando. Mira, ten mucho cuidado con
esas personas, ¿listo? Porque podrían estarte poniendo como una trampa, una zancadilla para que tú cometas ciertos errores y poderse beneficiar ellos de lo que te corresponde a ti. Eres una persona con suerte, realmente. Eres una persona que tiene muchísima suerte, pero al parecer está rodeado de personas que no te ayudan, ¿listo? Que en lugar de ayudarte a surgir, te ayudan es a hundirte cada vez más. Entonces, aléjate de esas personas. Si no es posible alejarse físicamente, aléjate emocionalmente de estos personajes. Bueno, si tú quieres saber acerca algo de un ex, esa persona, pero que no sientas nada por esa persona y dices, ah, bueno, yo quisiera saber qué piensa, qué siente de mí ese ex, bueno, ya mismo lo vamos a saber. Esa persona es una persona que la verdad no te tiene a ti en buen concepto. Dice que te le caíste del pedestal, que tú eras como un príncipe, como una princesa para él o para ella. Y que en este momento las cosas no, o sea, es una persona que no piensa nada bien de ti. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero. Y recuerda que también podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, quiero que la nombres o lo nombres en voz alta, en voz baja a tu persona especial. Listo, y ya mismo vamos a saber qué pasa con esta situación con tu persona especial. Wow, vamos a sacar todas las cartas porque no quiero llegar a conclusiones apresuradas de ir leyendo por leer. Bueno, listo, si tú estabas queriendo confirmar si esta persona te está siendo infiel, sí, te está siendo infiel, es una persona que te ha engañado al 100%, es alguien que la verdad... listo, te engañó y todo eso, se siente muy mal, o sea, no lo estoy justificando, no la estoy justificando a esta persona, pero es alguien que se siente muy perdido, muy perdida y sabe lo que pierde al perderte a ti realmente. Bueno, en un futuro más bien cercano, ustedes como que podrían estar queriendo, no sé, volver, algo así más o menos, pero ten mucho cuidado porque esta persona no va a ser para nada sincera contigo. Vas a tener que ser más firme, vas a tener que ser o sea, sacar ese carácter que tú tienes, listo, signo de tierra, carácter fuerte, y luchar por tu felicidad, por lo que es bueno para ti. Bueno, si tú ves que esta persona no es lo que tú habías pensado, lo que tú habías querido, toma una decisión firme, aléjate si eso es lo que tú quieres y vuelve a comenzar tu vida definitivamente. Si dices, no, pero es que si yo dejo a esta persona voy a perder tanto, bueno, dime, ¿qué tanto pierdes al terminar con esta persona? ¿Pierdes algo material, algo emocional, algo social, algo así? Pero ¿qué vale más, tu tranquilidad o todo lo material, todo lo social que puedas conseguir con esta persona? ¿Listo? El éxito para ti en esta situación que estás viviendo ahora está en tu fortaleza. No te digo que es que no tengas que lamentarte y que tengas que contenerte todo el tiempo. No, no es así. Date tus espacios, tal vez para llorar, tal vez para lamentarte, para hablar con un buen amigo, con una buena amiga, pero no enfrente de esta persona. Listo, que esta persona te vea fuerte, que esta persona te vea firme, que no sepa que estás sufriendo por él o por ella. Listo, es momento de que tú aceptes una ayuda en medio de esta crisis. Parte de la humildad, parte de saber, o sea, ser humildes, es estar en aceptar que las cosas no funcionan bien, que las cosas no están bien, y recibir ayuda. Si tomas la decisión de terminar con esta persona, vas a tener que ser firme con esa decisión. Si vas a tomar la decisión de volver con esa persona y arreglar las cosas y perdonarlo, van a tener que ser firmes los dos, ¿listo? Porque si no, las cosas no van a funcionar absolutamente para nada. Madre Tierra te invita a visitarla, ve al campo, ve al bosque, ve al mar, al río, cuida a tu mascota o simplemente respira, ¿listo? Que precisamente estamos aquí en Madre Tierra. Bueno, inclusive en tus sueños te van a hablar tus guías espirituales, te van a decir muchas cosas para poder tener la paz que tú necesitas, la paz que tú requieres en este preciso instante, en este preciso momento. Mira, te dicen las cartas, tú eres una persona que económicamente te daba bien, estás muy bien, pero en este momento eso como que ya no vale, eso como que ya no importa
importa en este preciso instante, y la verdad es que esta situación te tiene a ti bastante acongojado, acongojada, y no hay dinero que compre tu tranquilidad. Entonces deja de ser tan inocente, mi querido amigo y amiga, mira la realidad, mira la verdad de las cosas y vamos y sigue adelante. Bueno, si tú sientes que no puedes decirle las cosas que tú deberías decirle a esta persona porque son muy fuertes, bueno, yo te invito a escribir. Te invito a escribirle una carta a esa persona. Vas a descargarte a ti toda tu rabia, toda tu ira, todo tu dolor. Luego la vas a romper, la vas a quemar y vas a echar esas cenizas en una bolsa y la vas a dejar fuera de tu casa. Si quieres hacer algo más elaborado, puedes coger esa bolsa, ir a un lugar al que tú sepas que nunca vas a volver, abrir un huequito, echar ahí las cenizas, echar ahí la bolsa con las cenizas, encima echarle unos dulcecitos, volver y tapar, echarle tierra, y encima de la tierra echar miel y irte y no volver a mirar hacia atrás. Bueno, si quieres escribir algunas palabras de poder en los comentarios del video, lo puedes escribir: yo sano, yo avanzo, listo, yo crezco, yo me supero. O también puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos Capricornios, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un solo paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.